¿Mm? De alguna manera el sujeto percibe una imagen que es desestructurada, pero al momento de interpretarla y al momento de ponerle un significado o que el sujeto nos mencione a qué se parece y nos pueda decir qué es lo que ve o qué se le ocurre con esta imagen, estamos ya en una tríada cognitiva donde el sujeto procesa la información que está generando, hay una mediación en esa información y además el sujeto es capaz de generar una idea con respecto a esta lámina desestructurada. ¿Mm? Las láminas del Rorschach no tienen forma definida. Si usted, es una de las cosas que uno siempre le dice al paciente, le dice, mira, te voy a mostrar unas imágenes, no tienen ninguna forma definida, no tienen respuestas buenas ni malas, sino que más bien lo que nosotros vamos a hacer, o lo que queremos generar, es que tú puedas de alguna forma reportarnos qué es lo primero que se te viene a la mente con esto. Entonces lo que estamos intentando hacer acá es de alguna forma generar un proceso aperceptivo, donde el sujeto proyecta de alguna manera su percepción inconsciente de la imagen y la pone en palabras o la pone en un significado. Es como un poco lo que plantea Lacan. Se pasa del significante al significado. ¿Mm? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Entonces, ¿qué podemos medir con el Rorschach? Podemos medir aspectos afectivos o rasgos afectivos. También vamos a medir, hay un par de láminas que hablan de la autopercepción o de la imagen de sí mismo. También vamos a poder visibilizar cómo internaliza las relaciones interpersonales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la internalización de la figura objeto o de la figura objetal? Bueno, en este test podemos nosotros visibilizar o vivenciar cómo internaliza estas vinculaciones interpersonales. Que probablemente el TRO nos va a entregar mayor información, pero eh, el test de Rorschach también nos genera una aproximación a esa visibilización de el control y la tolerancia al estrés, que está ligado principalmente con las láminas de color rojo, y el estrés situacional, porque generalmente es un test que, como bien decíamos, es desestructurado, no tiene una composición específica, no es temático, como lo vamos a ver cuando veamos TAT, CAT, y que sí son temáticos. El TAT, el CAT, el pata negra, es temático porque de alguna manera hay una imagen que es clara, que son figuras animales o figuras humanas, que están representando una escena. Entonces tienen entre comillas, un tema. El test de Rorschach es atemático porque efectivamente no tiene tema. Son manchas. Es una de las pruebas que más proyecta. ¿Mm? Y como de alguna manera el sujeto se ve enfrentado a una tarea nueva o a un estímulo novedoso, también estamos de alguna manera midiendo cómo el sujeto se enfrenta a estas cosas situacionales, a las cosas novedosas, ¿m? Que tiene que ver con el tiempo de latencia de la respuesta, cuánto se demora en contestar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, profe. Cuando hablamos de categorías del Rorschach, ¿qué es lo que nosotros vamos a medir? ¿Qué es lo que nosotros vamos a cuantificar cuando hagamos la evaluación del Rorschach? Por una parte, la localización. ¿Y a qué nos referimos con localización? ¿A dónde ve el sujeto lo que nos está contando? ¿Dónde lo posesiona? ¿En qué lugar de la lámina? ¿En toda la lámina? En alguna esquina de la lámina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ubica? ¿Mm? Aquí ahí vamos a hablar de respuestas globales, que es cuando el sujeto toma toda la lámina para dar su respuesta. Respuestas de detalle, que vamos a hablar de dos tipos de detalle, el detalle usual y el detalle inusual. El detalle usual son los detalles que están bien delimitados, bien identificados, son detalles que en general son mayoritariamente más grandes. Ahí les voy a mostrar un mapa un poco para hacer esa distinción. También están los detalles pequeños, o detalles más ínfimos, que son detalles inusuales que se llaman, y también las respuestas que se generan a partir de los espacios en blanco. ¿Mm? Y eso lo vamos a ir viendo cuando veamos localización, con harto detalle. Por otro lado, tenemos que
identificar el determinante de la respuesta. ¿Qué determina la respuesta? ¿Por qué el sujeto no está dando esa respuesta? ¿En qué se fijó en la lámina para darnos esa respuesta? ¿Lo está dando porque tiene forma de lo que nos está diciendo o porque el color le está determinando la imagen? O porque muchas veces también la textura que genera la imagen al momento de verla, y las personas también se centran en eso. Entonces ahí tenemos que ver qué determina la imagen. Color, forma, forma-color, movimiento, perspectiva, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ir viendo cuando veamos determinantes. Pero esto, bueno, ¿qué es lo que determina la respuesta? Es como cuando tú dices, veo una mariposa. ¿Y por qué te da la impresión de que es una mariposa? Ah, no sé, porque aquí le veo las alas, le veo la cabecita, le veo su cuerpo, le veo sus patas. Perfecto. Y eso nos está reportando de alguna manera que el sujeto nos está dando la respuesta por la forma del imagen. Ahora, si nos dice, no, porque es negra, y todos los murciélagos son negros. Ahí hay que indagar un poquito más, pero probablemente esa respuesta esté siendo originada por el color de la lámina, no por la forma. O formicolor. ¿Mm? Ahí vamos a ir viendo cómo después vamos a ir determinando cuándo es forma y cuándo es color. ¿Mm? Después, los contenidos. Generalmente casi todas las láminas tienen contenido, o todas las respuestas tienen contenido. Y el contenido tiene que ver un poco guarda relaciones con lo que vio el sujeto. Por ejemplo, si vio un murciélago, eso es un contenido animal. Si vio una persona, ese es contenido humano. Si vio una parte de una persona, ese es contenido humano, pero o detalle humano que se llama. Si vio un paisaje, si vio un animal, si vio un insecto. O sea, ¿a qué se refiere? Como quien dice, ¿a qué mundo corresponde la figura que nos está determinando? ¿Al reino animal, al reino humano, al reino vegetal? Son respuestas anatómicas, son respuestas geométricas, son respuestas geográficas. Va a depender mucho de lo que nos diga el sujeto. Cerros, por ejemplo, respuesta geográfica o respuesta paisaje. Las respuestas anatómicas, cuando el sujeto dice, no sé, un corazón y los pulmones. ¿Mm? La frecuencia de la respuesta tiene que ver un poco, aquí vamos a categorizar que existen respuestas populares, que son respuestas que por lo general se dan con mayor frecuencia. ¿Mm? En las personas, y son respuestas que se ven generalmente con bastante frecuencia en algunas láminas. Después yo les voy a entregar un listado de esas respuestas. Y lo que vamos a ver al final son los fenómenos especiales, que son ya las verbalizaciones diferentes que hace la persona de la imagen, generalmente aquellas verbalizaciones que generan un contenido distinto, o sea, son aquellas verbalizaciones que no están determinadas por la lámina, que el sujeto le pone un sentido a la lámina que la lámina no nos entrega, no nos otorga. Por ejemplo, pacientes que dicen aquí veo dos ojos, ya, perfecto, dos ojos, que me miran, que me están observando, que me dicen que me van a matar. Eso, por ejemplo, sería una verbalización desviada, que podría ser una fabulación, pero que en estricto rigor la lámina no entrega ese contenido. Pero el sujeto la ve como paranoide, y generalmente esto pasa en los sujetos como esquizofrénicos. ¿Mm? Eso lo vamos a ir viendo. Y vamos a ver la actividad organizativa, eh, y ahí la actividad organizativa si es una estructura neurótica, si es una estructura limítrofe, si es una estructura normal, una estructura psicótica. ¿Ya? Partamos entonces por lo que son las localizaciones. De alguna manera, de las categorías a identificar es la más sencilla, y la primera que se categoriza en el Rorschach, siempre es la primera. Informa acerca de cómo el sujeto utiliza el espacio que proporciona la mancha. Se utiliza toda la mancha, utiliza partes de la mancha o utiliza espacios en blanco de la mancha. Bueno, hay láminas que dan más espacio para respuesta en espacio en blanco, pero otras no. Si se fijan detalles pequeños, si se fijan detalles más grandes, etcétera, etcétera. Nos ofrece por otra parte la alternativa de una respuesta global, respuesta de detalle usual, detalle inusual y detalle o espacio en blanco. Esos son los cuatro tipos de respuestas que se podrían generar. Global, que es la lámina completa; respuesta de detalle usual, cuando es la lámina, cuando es un detalle o una parte de la lámina, pero una parte importante de la lámina. Los detalles inusuales son aquellos detalles que en general no se distinguen o no tienen una distinción clara en su límite, y generalmente son detalles muy pequeños.
Y los espacios en blanco, bueno, ahí los vamos a ver que las láminas tienen espacios en blanco que podrían en algunos momentos generar respuestas. Y el espacio en blanco podría ser parte de una respuesta, o sea, por ejemplo, una máscara, y aquí están sus ojos y su boca. Claro, los ojos y la boca podrían ser, son los espacios en blanco, pero esos espacios en blanco están acompañados de una respuesta global. No sé, les voy a mostrar la lámina mejor para que la entiendan. Les voy a mostrar la lámina 1. Por ejemplo, una respuesta global es, aquí yo veo una máscara, que aquí con el cursor les estoy mostrando, aquí están sus ojos, aquí está su boca, y esta podría ser su nariz. Esta respuesta efectivamente ocupa todo el espacio de la lámina, es un G, así se puntúa como G, global, pero además está incluyendo estos espacios en blanco, entonces tendríamos que considerar que podría ser un GS, ¿ya? Esa es una respuesta global con detalle, incluyendo el detalle blanco. Distinto es, yo aquí veo unos ojos que me miran, que me observan, y solamente lo ven en esta zona. Y el resto de la lámina no la consideran. Ahí sería una respuesta, o por ejemplo, una persona aquí, con las manos extendidas, que tiene como un gorro puesto, que como que usa una capa o una túnica grande. Acá también. Y solamente lo ven en este espacio en blanco. Ahí sí es una respuesta en espacio en blanco, porque no está considerando el resto de la lámina. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Volvemos entonces atrás. La categoría de la localización tiene una doble función, ¿eh? Eso es importante que lo destaquemos, pero primero les voy a mostrar, y la doble función está, una, nos permite generar el tipo de pensamiento del sujeto, y por otro lado nos permite también considerar el tipo de inteligencia del sujeto. ¿Mm? Aquí tenemos un cuadro que les quiero mostrar donde se muestran todos los detalles usuales, todo lo que ustedes pueden, cuando el sujeto nos dé alguna respuesta en detalle, todos los que se consideran usuales, ¿ya? Lámina uno, lámina 2. Esto no hay que aprenderse de memoria, yo siempre lo tengo así tal cual, lo impreso en colores, porque cuando tengo dudas, cuando estoy tabulando, a veces digo, chuta, ¿será usual o será inusual? Y me voy a esta tablita, y esta tablita me muestra todos los detalles usuales. ¿Ya? Hay otra, esta es una parte, te fijas, en un manual que les voy a subir, o parece que se los subí, aparecen las 10 láminas, ¿m? Con todos sus detalles. Entonces, las acciones mentales involucradas en la localización de las láminas, por una parte, hay un análisis de la mancha para identificar el objeto, figura o situación que se relacionará con la respuesta. O sea, el sujeto observa la imagen, que como les digo, es una imagen desestructurada, y el sujeto va a poder generar una respuesta, tiene que identificar adentro de la lámina algún objeto o alguna figura o alguna situación que de alguna manera le despierte alguna familiaridad a nivel inconsciente. Porque si efectivamente no tengo ese proceso asociativo o ese proceso asociativo está un poquito disminuido, lo más probable es que yo no logre identificar alguna figura. ¿Mm? Entonces, cuando ya tengo procesada esa información, hago una comparación de la imagen a nivel mental con quizás otras imágenes que yo he percibido anteriormente o formas que yo tengo ahí metidas en mi inconsciente o en mi preconsciente. ¿Mm? Y a lo mejor hago esa aproximación en tamaño, en distribución, y digo, sí, en realidad esto es una mancha y se podría parecer a tal cosa. Entonces me proyecto entonces mi respuesta, digo, mira, esto se parece a tal cosa. Y lo veo aquí, en esta posición. ¿Mm? Ahora, el tamaño generalmente las láminas no son del tamaño de las cosas que se ven, ¿te fijas? Pero efectivamente el sujeto logra esa conversión de los tamaños y mira, aquí yo veo tal cosa. ¿Mm? Cuando son pacientes muy concretos, pacientes con muchas dificultades cognitivas, generalmente dicen, mira, estos, no sé, estos son dos animales, pero obvio que no son animales reales porque los animales no son de ese porte, son más grandes, aquí están más chicos, y te lo muestra así calcadamente ese concretismo. Profe, ¿Mm? está mostrando una imagen. No, en letra. Ah, ok.
No, Que estoy pensaba avanzando que bien. me había quedado pegada. No, estoy en las acciones mentales de la localización. ¿Mm? Esa es una cosa. La ubicación de la imagen percibida en este espacio es propia y es única. Y el sujeto logra desechar otros aspectos de la figura. Si, por ejemplo, la respuesta no es una respuesta global y es una respuesta de detalle, el sujeto se centra en ese detalle y deja de lado otra parte de la lámina. Si es global, no, pues ahí selecciona toda la lámina. Pero si es un detalle, está tomando ese detalle y está dejando de lado la otra. Y eso también es una consideración, algo a considerar al momento de hacer la interpretación. Y por otro lado, lo que nosotros estamos también vislumbrando con esto es la capacidad que tiene el sujeto también de almacenar ese esquema. Porque el test de Rorschach se pasa en dos etapas. La primera etapa es de asociación libre, donde yo le doy la consigna, te voy a mostrar una serie de láminas y quiero que tú me digas lo primero que se te venga a la mente con estas láminas. Y le paso la primera lámina y el sujeto me va contando. Aquí veo una máscara, veo unas personas y yo voy anotando. Yo solo anoto, a no ser que el paciente me diga veo una máscara. Yo le puedo decir, ¿y qué más? A veces pensando en que el sujeto nos dé unas dos o tres respuestas más. Pero solamente lo dejo fluir. Y así lo hago con las 10 láminas. ¿Ya? Cuando yo ya terminé de aplicar las 10 láminas, vuelvo a la segunda etapa que se llama etapa de interrogatorio, donde yo le digo, mire, usted en esta lámina me dijo que veía dos personas. ¿Dónde las ve? ¿Me las podría mostrar? Entonces, el sujeto tiene que tener la capacidad de mantener la imagen en su proceso cognitivo. ¿Mm? Porque de alguna manera, después cuando le pregunto dónde la ve, el sujeto tiene que estructurarla y decirle, bueno, ¿y por qué le da esa impresión? A ver, muéstreme bien, detálleme aquí bueno, siempre yo le paso un puntero, detálleme aquí con el puntero donde lo ve. Y yo en una hojita de localización voy encerrando la respuesta y le voy poniendo el numerito que corresponde. Respuesta uno, respuesta 2 y lo voy delimitando y después en ese mismo interrogatorio voy a pedirle información para sacar los determinantes y para sacar los contenidos. ¿Por qué lo ve? ¿Qué le da, qué le hace pensar que esto es, por ejemplo, una máscara? ¿Por qué tiene la sensación de que es una máscara? Y el sujeto ahí un poco especifica, mira, aquí yo veo como la máscara de la tirana, porque tiene las puntas hacia arriba, como los cachitos, como de esos típicos dragones o diablos. Estoy contando un poco lo que me dicen los pacientes a mí. Está la parte baja de la pera, donde están los pelitos de la pera, aquí están sus ojos, y aquí está la parte donde se ponen la elástico, no sé. Entonces el sujeto me hace una descripción clara de la lámina y me dice dónde la ve, me muestra dónde la ve y me encierra el espacio donde la ve. ¿Mm? Entonces ahí tiene que generar un proceso de depuración de la respuesta. A veces dicen, no, pero es súper fácil falsear el roche porque dice que era un murciélago. Ya, pero cuando me dice un murciélago, yo después le pregunto, ¿dónde ve el murciélago? Si realmente no lo tiene claro, o se lo han soplado y no lo ve, no me va a poder definir dónde lo ve. ¿Y por qué lo ve? Porque también dice, ya, pues veo un murciélago y eso es bueno. Sí, puede ser bueno, pero si lo ve por forma. Y si me define bien la forma. Pero si no lo ve por forma y dice que es el color, ya ahí estamos hablando que probablemente hay algo de angustia en esa respuesta. Entonces, efectivamente, no es tan fácil falsear el rostro, a no ser que uno se lo. Incluso gente que lo conoce. ¿Mm? Bueno, aquí lo que yo le decía, en caso de las respuestas de detalle, hay que tener súper claro dónde están los límites, el espacio que utiliza ese detalle, ¿mm? Y qué es lo que deja fuera, qué partes deja fuera. Y con eso podemos definir si va a ser un detalle usual o un detalle inusual. ¿Mm? Entonces, el sujeto de alguna manera va a incluir o va a excluir parte de la lámina, a veces lo hace de forma explícita y otras veces hay que ser un poquito más agudo y preguntarle cuál es la parte que deja fuera, hasta dónde hay, muéstrame qué cosas no estarían dentro de la respuesta, para tener claro qué son las cosas que desecha y qué son las cosas que incluye. ¿Mm? ¿Sí? Esto ya lo habíamos dicho. Sí, lo habíamos dicho. ¿Cuál es la doble función del?
de la respuesta o sea, de las localizaciones. Uno, la localización aporta información acerca de cómo el sujeto se ajusta al campo estimular, o sea, cómo el sujeto se ajusta a lo que le estamos mostrando, y cómo eso que le estamos mostrando, él lo ajusta en su memoria o en su proceso perceptivo. ¿Ya? Es uno, cómo el sujeto integra la imagen y cómo desde lo que él tiene internamente interpreta la imagen. Son dos procesos, doble proceso, lo que se llama un proceso ideo-asociativo. ¿Mm? Quiero ver primero, antes de meterme en los determinantes, para que no nos vayamos confundiendo. Ya. Los determinantes, o sea, perdón, las localizaciones, aquí vamos a hablar de las cuatro localizaciones que yo le mencioné. Las respuestas globales, las respuestas de detalle inusual y espacios en blanco. ¿Ya? Vamos a partir con las respuestas globales. Las respuestas globales se consideran como uno de los 7 componentes de la capacidad de inteligencia del sujeto. Su número elevado de respuestas, porque nosotros generalmente esperamos que un protocolo de respuestas tenga 30, 35 o hasta 40 respuestas, o sea, estamos hablando un promedio de 4 respuestas por lámina, y dentro de esas 40 respuestas, un índice alto de respuestas G, de alguna manera nos permiten hipotetizar que el sujeto tiene buena capacidad ideo-asociativa. Ahora, un porcentaje esperado de respuestas G está entre un 25 y un 35% del contenido total de la lámina, del protocolo. Ahora, si esas respuestas globales se presentan en las láminas que son broken, que son quebradas, que generalmente son las más inestructuradas, estamos hablando de la lámina 3, la lámina 9 y la lámina 10, que son las láminas que están más separadas, más desbloqueadas, eso da un índice de mayor inteligencia. ¿Ya? Distinto, por ejemplo, a la lámina 1, que es una lámina que es completamente compacta. Ahí es súper fácil ver, igual que la lámina 4, la de figura paterna, también es una lámina que es compacta, que es muy fácil ver, es más difícil que la persona deje cosas afuera, que excluya cosas pero en general se ve la imagen más globalizada. No sé si, mira, se las voy a mostrar. Por ejemplo, acá, esta es una lámina compacta, o sea, de alguna manera es una sola pieza que tiene algunos orificios. Lo mismo que la lámina 4 de la autoridad. ¿Ya? También es una lámina compacta. La lámina 3 ya no es tan compacta. Si se fijan, tiene espacios separados, que son los espacios rojos. La lámina 9, ponte tú, también tiene ciertos espacios separados. Y la lámina 10, que es la que está más desestructurada. Es decir, ver una figura global en esa lámina es un muy buen pronóstico del paciente. Obviamente que sí, siempre hay que pensar que tiene que estar bien vista, o sea, tiene que tener buena calidad formal. ¿Mm? Entonces su presencia permite observar una visión panorámica que se traduce en una mayor capacidad intelectual, de acuerdo a lo que plantea Boom, y que en definitiva da cuenta de una buena organización, una buena capacidad de análisis y una buena capacidad de síntesis y planificación, de acuerdo a lo que plantea Piotrowski. ¿Mm? Ahora, las respuestas globales que se puede usar la G o la W, generalmente uso más la G, eh, pueden ser de diferente tipo, ¿ya? Para que ustedes puedan determinar ahí y hacer la distinción entre una G y un detalle usual. Las respuestas, por ejemplo, G cortadas o W cortadas, el sujeto la ve en toda la lámina, lo veo en toda la lámina, dice, pero sin esto, y señala una parte de la lámina. Esto se lo saco. ¿Ya? No es que lo deje fuera, sino que se lo saco. Y tú le dices, ¿cómo se lo saco? Sí, lo veo en toda la lámina, pero menos eso. Distinto cuando es un detalle usual, cuando digo, lo veo aquí, y deja la parte afuera y señala con su dedito que está afuera. Acá el sujeto dice, no, lo veo en toda la lámina, pero esto no encaja aquí. Esto no, esto lo sacamos.
¿Te fijas? No es capaz de dejarlo fuera, sino lo saca, lo elimina. Y lo dice verbal, lo dice. ¿Mm? ¿Ya? Después aquí tenemos las respuestas primarias y las respuestas secundarias, que son respuestas incompletas en general. Paso para el otro lado. Las respuestas primarias se dividen en tres: sincréticas, sintéticas y analíticas. Las sincréticas, no existe análisis interno de la mancha ni de la gestal interpretada. Son respuestas amorfas, indiscriminadas. Por ejemplo, la lámina 5, donde está la lámina del murciélago, veo una mancha de petróleo. Esa es una G primaria de tipo sincrética. Si es sintética, el concepto está un poco más elaborado, pero el sujeto no logra identificar bien la figura. Por ejemplo, un pájaro. Y al momento de solicitar la descripción, no sé, aparecen alas a los costados, arriba, al centro, no sé. Aquí esto puede ser el cuerpo, o una piel de oso, cabeza, patas delanteras, trasero. Distinto es que tú digas, por ejemplo, veo un pájaro, y tú le dices, ya, podría explicar, sí, es como una gaviota, o es como un gorrión, o es como un águila, que tiene sus alas extendidas. El sujeto ya logra visualizar una especie de ave, porque las aves son muchas, una especie de ave, y uno puede tener de alguna manera una comparación, una imagen comparativa de qué imagen de ave está visualizando. ¿Mm? Esa respuesta no ya no sería primaria, sería una G secundaria, o sea, una G solita. Y las analíticas, acá existe un análisis previo de la Gestalt que permite una síntesis del concepto. Por ejemplo, un murciélago. Esta es la cabeza, las alas, el cuerpo, las patitas. Cabezas, patas delanteras y traseras. Aquí hay una definición mucho más precisa de la Gestalt, que podría estar asociado también al pájaro que yo les decía delante. Pájaro, ¿qué tipo de pájaro podría ser? No, una gaviota, claramente se ve una gaviota por las patas, la forma de la cabeza, perfecto. Analítica. ¿Mm? Entonces vamos de la sincrética, que es la menos elaborada, hasta la analítica, que es la mayormente elaborada. ¿Sí? No sé si me entienden o comprenden, no sé. Yo sé que comprenden, pero hay que ir lento. Ya. Profe, ¿podría explicar las sincréticas de nuevo, por favor? La sincrética. ¿La primera? Sí, La es sincrética. que me La quedé eso sincrética con que eran amorfas. amorfa, sí. Por ejemplo, una mancha de petróleo, una mancha de sangre, eso por ejemplo sería una respuesta amorfa. Que no tiene forma, te fijas. Ya, Una mancha de sangre. Distinto sería una gota de sangre. La gota sí tiene una forma, o nosotros podemos vincularla con una forma. ¿Mm? Pero pero tú le dices, otorga, pero le otorga como una característica. Por ejemplo, no dice solamente es una mancha, dice específicamente de qué es la mancha o de claro, qué es como por ejemplo, te lo dice una mancha, derramado. es que, por ejemplo, si te dice es una mancha de petróleo así como con forma de conejo, por decirte algo. Ah, perfecto, ya. Es una mancha que podríamos plantear en una primera opción que es amorfa, pero el sujeto le da una forma, tiene forma de conejo, le da una forma. Ahora, efectivamente hay un Ya, determinante de profe. color, pero dejaría de ser amorfa, podría ser más sintética, porque el sujeto le da un sentido. ¿Mm? Ya, profe, ahora sí me quedó claro, gracias. Perfecto. Otro tipo de respuestas de G o W son las respuestas, por ejemplo, combinadas, cuando se da, por ejemplo, en combinación con los espacios en blanco. ¿Mm? En esta respuesta el sujeto parte del espacio en blanco. Aquí va a depender el orden, te fijas, puede ser SW o WS, dependiendo, por aquí, si es SW o el WS, siempre está incluyendo el espacio en blanco. ¿Sí? Pero va a depender del orden que genere la respuesta, si pone primero la blanca o primero la parte G o la parte global, es como se pone el orden también de la descripción. Por ejemplo, si parte del espacio en blanco, o sea, aquí veo una máscara porque aquí están los ojos, y después desde los ojos configura el resto de la imagen, hablamos de una SW. Distinto es que aquí yo veo una máscara, aquí están las partes de afuera, los cachitos, y estos podrían ser los ojos. Ahí sería al revés.
No sé si me entienden. Aquí el orden de los factores altera el producto. Si es primero el en blanco, se pone en blanco el primero. ¿Es qué determina la lámina? ¿Lo determina el blanco o lo determina la G? ¿Qué determina la? Aquí en este caso, por ejemplo, máscara, porque aquí vienen los ojos son lo que determinan la máscara. Y desde los ojos estructura el resto. ¿Sí? Sí, profe. Ya. La DB, que sería un detalle usual, en combinación con una respuesta global, los examinados parten de un detalle usual para extender su respuesta a la totalidad. Por ejemplo, en la lámina 6, cuero de gato por las mofletas. Las mofletas son como los cachetes. Les voy a mostrar a ver si... Aquí está la lámina 6. Entonces dice, aquí veo una cabeza de gato por las mofletas. Las mofletas serían estas de acá, que serían como los cachetes. Mofletas son los cachetes. Entonces, la respuesta global está determinada por estos detalles, que son las mofletas o los cachetes del gato, de la cara del gato. ¿Mm? Distinto diría, mira, aquí veo la cara del gato, aquí veo parte de sus ojos, podría ser su nariz, están sus mofletas y aquí como un pelito parado o las orejas que están como juntitas. Ah, perfecto. Partió de la respuesta global y después incluye los detalles como explicación. Aquí determina la respuesta por el detalle. Es un gato, la cara de un gato en toda la lámina. ¿Y por qué? Porque tiene mofletas, por estas mofletas de acá. ¿Y por qué más? No, por eso. Entonces, estos detallitos del lado, que son detalles usuales, están determinando la respuesta del sujeto. No sé si me entienden ahí. Después tenemos los DD, que son detalles inusuales con G, es cuando la persona estructura su respuesta a partir del detalle inusual y después incluye la globalidad, pero lo que determina en estricto rigor esa respuesta son los detalles usuales, o sea, inusuales. La WS, que es lo mismo que habíamos visto acá arriba, pero al revés, cuando la respuesta totalizadora, donde se incluyen espacios en blanco. O sea, veo la máscara y estos podrían ser sus ojos, su boca. Yo estoy incluyendo los espacios en blanco, pero los espacios en blanco no están determinando mi respuesta. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Profe, ¿y la Bueno, DW detalle la inusual. puede...? Ya, Es cuando un esa detalle era. inusual es cuando un detalle inusual define la respuesta. Generalmente los detalles inusuales son espacios muy pequeños, muy finos. Por ejemplo, la misma lámina, vamos a volver acá. La misma lámina, no se ve ni, tengo que volver atrás. Denme un segundito para volver al fin. Ahí. En esta misma lámina, ¿ya? Eso que te dice, veo la cara de un gato. ¿Y dónde la ven? Toda la lámina. ¿Y por qué le da esa sensación? Por estos bigotitos que tiene acá. Eso es un detalle inusual. Eso que está ahí. Claro, Y, ya. y toda la respuesta está definida por esos bigotitos todos cagones que están ahí. Que ni se ¿Te ven, fijas? yo no los veía. No, que se ven en la lámina entera. ¿Te fijas? Ah, ya. Pero hay gente que, pero ¿por qué? Pero hay gente que es súper minuciosa, súper detallista, que tiende mucho a esto del oposicionismo, y generalmente se centran mucho en los detalles pequeños, en estos detalles inusuales. ¿Mm? Por eso el detalle inusual generalmente en un protocolo se esperaría que estuviera entre un 5 y un 10%, o máximo creo que un 25% el máximo. Entonces estamos hablando de un porcentaje ínfimo, igual que las respuestas de blanca, o en espacio en blanco, que se esperaría entre un 0 y un 5%. ¿Mm? Poco usuales. Y aparecen generalmente en casos muy, muy particulares, son patognomónicos de patologías bien, o de cuadros patológicos bien, bien concretos. ¿Mm? Profe, ¿Mm? y por ejemplo, la persona en cada lámina puede dar una respuesta distinta, por ejemplo, una SW, una Sí, sí, WS. claro. O sea, cada respuesta que el sujeto dé, por ejemplo, si hay 40 respuestas, vas a tener 40 localizaciones distintas.
porque va a depender de dónde ve y 40 determinantes distintos. Algunos se pueden repetir, te fijas, eso es claro, pero claro, el sujeto puede dar en una respuesta, en una lámina puede dar la respuesta en G, en otra respuesta la va a dar en D, en otra en DD. ¿Mm? Profe, ¿Mm? entonces lo que se evalúa directamente es cómo la persona describe la imagen, porque, por ejemplo, uno puede ver en la misma foto distintas figuras en distintos días. Ujú. No sé si me Mm, entiende. Por ejemplo, yo y- adelante, la otra clase, vi una imagen y le di como un significado. Ahora lo volví a ver y vi otra cosa. Entonces, y es la ujú. misma imagen y soy la misma persona. Entonces, ¿cómo evaluamos a las personas en una entrevista? A lo mejor dice una cosa y después dice otra. ¿Qué es lo que evaluamos directamente? Evaluamos la localización, determinante, contenido, te fijas. O sea, tú generalmente cuando tú defines una imagen y cuando me la vayas a definir, independiente que veas cosas distintas, siempre va a haber algo de esa imagen que te llama la atención y que te hace pensar en lo que estás viendo, ¿cierto? Y además que son 10 láminas, te fijas, y dentro de las 10 láminas tienes 40 respuestas, 30. Ahora, efectivamente nuestra capacidad asociativa puede cambiar, pero siempre vas a asociar en base a los mismos estímulos. Tu inconsciente siempre va a reportar cosas similares o cosas que están definidas desde la misma visión. ¿Mm? Profe, una ¿Mm? consulta, la tipos de respuesta R, o sea, la WS, se centraban en los detalles en lo blanco. Al revés, Mm, ese ¿Me puede W. explicar la última? Último, espera, déjame, ¿dónde me fui? Ahí está, puesta. Esta, No, la última, la WS. no, ahí la respuesta es global. Ahí la respuesta es global. Lo que pasa es que incluye los espacios en blanco como parte de la respuesta, pero no, los espacios en blanco no determinan la respuesta. Acá arriba el espacio en blanco determina la respuesta y desde los detalles en blanco se genera la respuesta global. Acá no, acá son parte de la respuesta, como que las pone ahí como parte de la respuesta. ¿Mm? No sé si me entiendes. Sí, profe, gracias. Ujú. Dudas, consultas. En general, lo que preguntaba el otro compañero, no solamente cómo tú lo ves, sino qué es lo que ves, cómo lo ves, por qué lo ves, dónde lo ves, qué define lo que ves, qué incluye lo que ves. Y eso generalmente independiente que tú cambies, porque puedes un día ver una cosa y un día otra. Puede ser, pero siempre de la imagen te va a llamar la atención algo. Tu inconsciente Es- siempre algo le va a despertar curiosidad y eso se interpreta. sí, ves que a mí me llama la atención porque el pensamiento popular de Roger siempre dice así como, oh, es que si ves esto es porque eres esto. Y obviamente no creo que Ah, sea porque tan rígido, no, eso es popular, pero tú lo has dicho, claro. popular. Pero igual me llama la Es como atención cuando porque tú de repente dices, hay imágenes que son muy, como que te llevan a pensar algo muy directamente, así como por ejemplo no sé, la de los enanos, así el gorrito es rojo ujú. y te llama a pensar eso. Pero no sé, de repente, como dice usted, es más lo que uno describe. Claro, porque tú dices lo que yo les decía en un principio, o sea, muchas veces la gente dice, no, tenéis que ver una mariposa, tenéis que ver un murciélago, tenéis que ver un... Pero si tú no sabes, dices, mira, aquí veo un murciélago, porque alguien me dijo que tenía que ver un murciélago. ¿Te fijas? Pero en el momento que te digo, bueno, ¿y por qué lo ves? ¿Dónde lo ves? Cuéntame. Y el sujeto no sabe, no te va a saber. Al final te va a cambiar la respuesta, es decir, en realidad es que en realidad no se parece tanto a un murciélago y te va a decir realmente lo que él ve o lo que logra ver. No sé si me entiendes lo que voy a decir. Entonces, el ver cosas, como dices tú, el sentido popular, si tú ves tal cosa, significa tal cosa, no. Lo que tú significas del Rocher es el análisis de las 10 láminas, de las 40 preguntas. Lo que tú vas a reportar dentro de las 40 preguntas. Se hace un análisis primero cuantitativo, que es lo que estamos viendo ahora, todo lo cuantitativo, y también hay un análisis cualitativo. El Rocher tiene esa particularidad que tú puedes hacer un análisis cuanti y un análisis quali. Entonces te permite, de alguna forma, información bastante certera con respecto al... Y no es lo que tú varíes en una lámina en otra, sino que siempre hay algo que determine esa imagen.
¿Sí? No sé si ahí queda más claro, ¿no? Profe, ¿y esto hay que aprendérselo de memoria? O sea, ¿es necesario siempre estar como esto de las respuestas, los tipos de respuestas? O sea, tú vas de alguna manera ya... eh, Yo mira, creo que con la práctica igual. sí, yo Uno generalmente se... no les pido de memoria, Ah, ya. Ujú. pero sí lo que significa cada respuesta. ¿Mm? Ok. En el principio siempre uno seguía por los manuales para poder ir revisando los protocolos, pero la idea es que hayan ciertas respuestas o ciertas, por ejemplo, los determinantes. Yo creo que es súper válido sabérselos de memoria, porque son 4 determinantes. Mm. Cuando tú tienes, Profe, cuando, ¿Mm? perdón, una pregunta. ¿Usted tiene algún libro como específicamente de Rothschild completo que nos pueda Pero parece que subir lo a subí, ¿o algún no? lado Parece que lo de subí. Rothschild? Déjame ver. Yo vi uno de Manual de Rothschild. HTTP, Ay, ¿cómo salió acá? pero de Rothschild no. Déjame ver. Creo que está casi seguro que sí. ¿Cómo me puedo meter a la...? Tendría que meterme a la... No, ya estamos aquí en esta parte y no estoy metido en la parte donde puedo ver el curso. Mm. Déjame revisarlo, pero sí, tengo los manuales, tengo todos los manuales de Rocha, así que se los tendría que cargar si es que no están cargados aquí mismo en el Teams. ¿Mm? Ya, profe, porfi, porque yo por lo menos he revisado y no he encontrado nada de Rothschild. Ya. Y si lo No, sube, se lo agradecería mucho. les voy a subir el manual. ¿Mm? Ya, bacán. Gracias. El manual básico con el cual vamos a trabajar principalmente en este curso. ¿Mm? Déjame- Profe, ahora revisé y subió ¿Mm? como lo que hay acá ¿Mm? en el Teams y hay ¿Ya? como, déjeme leerle. Ya. Dice clase uno proyectivas, instrumentos de evaluación psicológica, las técnicas proyectivas, Graciela Selener, si Ujú. quiero campo, no, eso no. Test proyectivos, fundamentos, Ya. eh, el PDF, el de los test proyectivos ¿Mm? y test proyectivos gráficos. Eso hay. Ya, entonces no subí el del Rocher entonces. No. Ya, lo voy a subir entonces para que lo tengan ahí en su repertorio. Que el manual que usamos siempre con Rocher, mira, el manual en general, generalmente te aporta la misma información, pero es bueno tenerlo porque el manual es bien específico como tienen que ir ustedes puntuando. Ahora, O en sea, general, ¿sí? igual, profe, creo que yo vi este que sale aquí que dice test proyectivos, fundamentos, test. Y igual sale como explicados los distintos test, Ujú. pero, pero igual es bueno, como usted dice, tener el específico. No, no, si el manual se los tengo que subir, si es parte lo que yo sé que se los había subido. Como tengo el otro ramo también de psicodiagnóstico, entonces ahí como que me confundí. Ya, se los voy a subir. Mira, es un manual bastante... Hay dos manuales, le voy a subir los dos manuales que tengo. Uno que es de Hernán Rocha y el otro que está un poquito más actualizado, pero que no tiene muchos cambios tampoco. Y que es un poquito más amigable porque reporta más bien cómo tienes que ir tabulando. Ahora, ¿qué cosas tengo que saber de memoria? Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que significa una G? ¿Y cuándo voy a tabular una G? ¿Cuándo voy a tabular una D? ¿Cuándo voy a tabular una DS? ¿Cuándo voy a tabular una S? Porque si tú empiezas a buscar en el manual cuándo tengo que tabular, claro, ahí se les va a generar una confusión. Y eso no es tan complejo. Ahora, los detalles, por ejemplo, cuándo es una GS, claro, eso lo pueden ir detallando con el manual. Lo mismo que cuando ustedes tabulen determinantes, que los determinantes, hay distintos determinante forma, determinante color, entonces también tienen que saber qué tipos de determinantes hay,
Entonces, cuando ustedes leen la respuesta, dicen, chuta, esto tiene, de acuerdo a lo que me dice el paciente, esto tiene más cara de ser una respuesta que está detallada por la forma. No, esta es una respuesta que está más detallada por el color. ¿Cuándo consideramos nosotros que eh, es una respuesta, por ejemplo, de movimiento? ¿Qué tipo de movimiento? Entonces, tener claridad que existen todas esas respuestas. A lo mejor no aprendérmelas todas de memoria, pero en el momento, porque si no las tengo contempladas dentro de mi disco duro, en el momento que yo quiera tabular, me voy a acordar solamente de las que tengo más fresquitas y las voy a buscar en el manual. Entonces la idea es que se puede hacer un mapeo. Bueno, el mismo Rochard, en el manual que yo les voy a mandar hay como un mapa conceptual. Entonces no es tan difícil esa página tenerla siempre presente. ¿Mm? Y de a poco cuando vayan corrigiendo, porque tampoco cuando vayan corrigiendo Rochard, se van a ir dando cuenta que las cosas se van aprendiendo. Yo tampoco me acuerdo de todo. Por ejemplo, lo- 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 la- los fenómenos especiales no me acuerdo de todos, son muchos. Entonces, cuando yo tengo dudas, también voy al manual de fenómenos especiales. Y me voy al manual y busco de acuerdo a lo que yo creo que es. Y hay un índice, te fijas que de repente igual lo reviso y digo, chuta, o sea, es que algo se me está escapando acá. Y cuando reviso el índice del prólogo, me doy cuenta que, mira, que hay, y lo busco y digo, este es. Pero uno tiene conocimiento que está, te fijas, no esta sensación de que no sé, voy a buscar, podría ser. ¿Mm? Profe, y el tema de la frecuencia también hay que verlo en el manual, ¿cierto? O también Sí, se puede. no, la Ya. frecuencia está en el manual. Incluso, mira, acá está, voy a mostrar acá para que. Por ejemplo, aquí está la frecuencia. No, es el índice de realidad. No está la frecuencia. Eh, Ahí se la pasó, profe, yo la vi. Aquí está. Ahí. Esta frecuencia, ¿te fijas? Aquí está las respuestas más, más, más vistas, respuestas ordinarias que se llaman. ¿Mm? De todas las láminas. Esto tampoco es necesario aprendérselo de memoria. ¿Te fijas que son muchas? Que son las respuestas más frecuentes. ¿Mm? Estas son las localizaciones. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profe. Ya. Entonces, profe, entonces como para entender mejor, la localización, hay tres tipos, en la localización hay tres tipos de Cuatro. respuesta. Cuatro. Cuatro. Sería la global, Hemos visto una, solamente la global. ya. Voy Después entrando viene, voy recién entrando a las respuestas de detalle usual. Porque donde si se mm, adelanta, se va a perder, porque solamente hemos visto la global. ya, ya. No, yo no he visto otra, todavía no hemos entrado en otra, ¿te fijas? Ahora recién estamos entrando en los detalles usuales, que es la de grande. ¿Mm? ¿Ya? Ya, Aquí, profe. aquí, por ejemplo, las subdivisiones son obvias. Las subdivisiones de la lámina están claramente delimitadas. O sea, la persona no ve la respuesta en la globalidad, ve la respuesta en un detalle, pero ese detalle está claramente delimitado, ya sea por color, por diferencia de tonalidad, por espacio. Y la forma más fácil de determinarlo es les voy a mostrar el mapeo de los detalles usuales, que está después en la siguiente transferencia. Bueno, su significado psicológico apunta a concebir que esta área usual a partir de algo práctico, de lo inmediato. O sea, generalmente esos detalles usuales están orientados a como respuestas más obvias. Mira, se aparece ligado a la inteligencia práctica, ligado al índice de adaptación, porque también está muy ligado a temas normativos, ¿te fijas? ¿Mm? Y de hecho los detalles usuales. Hay un detalle usual que se llama detalle oligofrénico, que consiste en que el sujeto ve una parte de un concepto que la mayoría de los examinados ven en la imagen completa. Por ejemplo, hay láminas como la 3, la 5, la 8 y la 10, ¿ah? Que se espera ciertas respuestas típicas, pero el sujeto solo pesquisa algunas respuestas comunes, donde la gente ve una globalidad, él ve una, eh, un detalle. Por ejemplo, la lámina 5, el murciélago, la lámina entera, él lo ve, pero no la lámina entera. Se los muestro. Mira.
Se dejó en la imagen, ¿o no? Está en blanco, profe, ahora. Sí, eso estaba viendo. Ahí vamos a tener que compartir el mapa. Eso es lo que no me gusta Profe, ahí se ve. del team. ¿Se ve? Ah, ya, perfecto. Sí, ahí se Ya, ve. el ejemplo aquí la voy a agrandar. Por ejemplo, una respuesta popular aquí sería un murciélago en toda la lámina, ¿cierto? ¿Ya? Y el sujeto te dice, sí, yo veo un murciélago. Y mira en el cursor y dice, acá está. Ah, ¿te fijas todo lo que dejó fuera? Dejó fuera esto, lo corta aquí, dejó fuera estas puntas, lo corta acá, dejó fuera eso, y lo corta acá y dejó fuera eso. Ese es un detalle oligofrénico. ¿Se fijan? Porque en general, en esta lámina se ve el murciélago en toda la lámina, que sería una respuesta popular. Y él lo divide y le saca ciertas partes. Incluso puede recortarlo aún más, lo voy a recortar acá. ¿Cómo sabemos que lo recorta? Porque uno le pide, ¿me puedes indicar dónde lo ves? Cuando nos marca con el lápiz en la hoja de localización, nos marca esto. Y tú le dices, pero a ver, ¿y esto lo dejas fuera? Sí, no, hasta aquí no, dice. Este es el murciélago. Entonces sí, es una respuesta popular, aquí se ve el murciélago, pero lo está viendo en un detalle usual, pero que en estricto rigor es un detalle que deja parte de la lámina fuera, y eso se denomina como detalle oligofrénico. No logra generar la gestalt de esa imagen. ¿Mm? No sé si me entienden ahí. Sí, profe. Perfecto. Volvemos atrás entonces. Ya. Por ejemplo, acá están los detalles. Esto está, aquí yo tengo cuatro, tengo 6 láminas, pero en el manual que les voy a subir están todas. Y aquí te marca con colores todos los detalles usuales, que tú puedes considerar cuando una persona te da una respuesta, todo lo que puedes considerar como usual. Ya lo que está en azul, esto que está en rojo, aquí esto que está acá. Entonces, aquí te está mostrando todo lo que podría ser detalle usual. Entonces, cuando tú ves una respuesta y tienes la duda si es un detalle usual o un detalle inusual, te vas a esta imagen y lo puedes pesquisar. ¿Mm? Y aquí están, de alguna manera, definidas todas las láminas. ¿Mm? ¿Sí? Sí, profe. Entonces ahí Esto es lo que siempre aquí, va a salir como marcadito, ¿o no? exacto. Ustedes dicen, chuta, tengo la duda si esto será usual o no inusual. Y se van a este gráfico que está dentro del mismo manual y van a poder determinarlo rápidamente. Ah, mira, sí, es usual. Si no está, dicen, chuta, es inusual. ¿Mm? Va a ser la distinción. Y ahí vamos a entrar en las respuestas de detalle inusual y con esto vamos a ir cerrando. Eh, Rochard las obtiene después de sustraer los detalles usuales, después que Rochard ya identificó todos los detalles usuales. Se da cuenta que en algunas verbalizaciones hay ciertas respuestas que no están bien demarcadas, que los sujetos no las demarcan bien. ¿Mm? Entonces, apunta principalmente a este significado de una persona muy minuciosa, altamente crítica, altamente escrupulosa, o personas muy exageradas, o personas que se fijan mucho en los detalles y se pierden mucho en el detalle. ¿Mm? Muy minuciosas, muy detallistas, y principalmente cuando solamente ven imágenes en ese contexto, en el contexto de detalle inusual, son personas que dejan de percibir la globalidad por centrarse en el detalle. ¿Mm? Entonces, se relacionan con la capacidad de realizar tareas prácticas y meticulosas, y como contraparte, con la carencia de la capacidad para efectuar trabajos que exijan amplios enfoques de conjunto. O sea, no podían ser gerentes estos gallos, por decirles algo. En caso de encontrarse una proporción aumentada en el protocolo, hablamos de compulsividad, obviamente en pacientes obsesivos, huida, desajustes externos, y puede significar una visión escrupulosa, personas altamente
meticulosa y extremadamente crítica. ¿Mm? Y en una proporción razonable dentro de lo que uno esperaría que estuviesen, la presencia señalaría iniciativa e inhibición equilibrada. Siempre y cuando se presenten y ahí les vamos a mostrar cuánto sería el detalle. Y las respuestas de espacio en blanco, que es la cuarta respuesta, o cuarto determinante, son consideradas como formas intermedias, que generalmente se denominan space, por eso la letra S, porque no es black, o sea, no es blanco en inglés. Y daba en cuenta de la inhibición del pensamiento e incapacidad para captar la totalidad de la imagen, y donde se evidencia principalmente ansiedad y baja tolerancia a la frustración. No aparece con mucha frecuencia en los protocolos, siempre son incidencias bajas, y también se liga con estos pensamientos oposicionistas, con ciertos rasgos de agresividad, pero también va a depender en qué áreas visualice, porque las láminas también tienen un espacio que tiene una significancia, un significado. ¿Mm? Y las respuestas de determinante de S pueden ser S sola o pueden estar, como les decía, acompañadas por la G, acompañadas por la D o acompañadas por la DS. Va a depender mucho del tipo de respuesta. Bueno, ¿cómo sacamos el tipo perceptivo entonces? Que serían, ¿cómo sacamos el porcentaje de los cuatro determinantes? Que esto nos va a determinar el tipo perceptivo del sujeto. Bueno, el número de G, por ejemplo, que el sujeto produjo en el protocolo, dividido por el total de respuestas, por ejemplo, si hubo 10 G y 40 respuestas, 10 dividido en 40 por 100. El porcentaje esperado normal dentro de un protocolo es entre un 25 y un 30%. ¿Mm? Las D, lo mismo, el número de D dividido por el total de respuestas multiplicado por 100, esperamos que exista en el protocolo un porcentaje entre el 60 y 70%. Las de D, lo mismo, entre un 0 y un 10%, y las S entre un 0 y un 3%. Esos serían los rangos esperados. ¿Mm? Cuando sobrepasan esos rangos, claro, hay que prestarle atención. Cuando están dentro de esos rangos, estamos hablando de que se puede tomar como una actitud. Y este es el cuadro un poco que marca los tipos aperceptivos. Aquí están los rangos esperados. ¿Mm? Cuando ustedes sacan el tipo perceptivo, colocan en este orden las letritas, G, D, D, S, o sea, G, D y S, y después de haber sacado los porcentajes, ustedes lo buscan en esta tablita. Cuando tiene una rayita abajo, quiere decir que está levemente aumentado. ¿Mm? Cuando está entre paréntesis, quiere decir que está bajo el promedio. Se fijan, aquí está abajo 50, está en 50, está abajo los 60. Cuando está sin nada, sin bajitos, sin palitos, sin rayitas, está dentro del rango promedio. Aquí está el 9, ¿se fijan? Y cuando está con el palito abajo, ya habíamos dicho, está sobre el promedio. Aquí el S está en 5, estaría en este porcentaje. Si está, por ejemplo, entre 7 y 12, son 2 rayitas. Si está entre 3 o más, son 3 rayitas. Y eso nos va a indicar qué tan desviado está el promedio. Profe, ¿puede Ujú. repetir lo último, por favor? ¿Qué cosa es lo último? Lo último, esto de rayita abajo, bajo el promedio, eso no alcancé a captarlo, por favor. Mira, por ejemplo, los rangos promedio, los rangos esperados son estos que están acá arriba. Aquí bien dice esperado, ¿cierto? Cuando tú tienes Ujú. un G dentro de lo esperado, no lleva ni rayita ni palito. ¿Y qué indican estas rayitas? ¿Cuánta desviación tienen en relación a su aumento dentro del promedio? Por ejemplo, el G tiene una rayita, o sea, está un percentil eh, por sobre lo esperado. Aquí dice que está en 38. Entonces, este es un ejercicio que ya está hecho. Ya, aquí el resultado fue 38%. Lo buscamos acá y 38% está en este rango que correspondería a una rayita. Si, por ejemplo, estuviese en 50, lo buscamos acá, estaría en este porcentaje. Entonces, en vez de tener una, debería tener 2 rayitas. Y eso marca la desviación que tiene con respecto al promedio o al rango esperado. Cuando está bajo el rango esperado, o sea, no está dentro de esta tabla,
se pone entre paréntesis. Y eso nos va a indicar el momento que cuando nos toque interpretar esta, pues en el manual, por ejemplo, va a aparecer G con 2 rayitas, ¿qué significa? G con 3 rayitas, ¿qué significa? ¿Mm? Ya, profe, esa era mi duda. Perfecto. Y eso hasta ahora, antes de entrar a los determinantes. Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? Profesor, Ujú. en el caso de que usted mostraba delante unos porcentajes en el número de respuestas que puede dar, si bien se espera que el sujeto dé entre, no sé, 3 a 4 respuestas, hipotéticamente si el sujeto da 6 o 7 respuestas, ¿deberíamos consignarlas todas? No te entendí a lo que va. Ahí, justo en esa lámina, cuando usted pone el número total de respuestas, se supone que aquí se deben El sumar. total, el total de respuestas, pues, el número total de respuestas, la total de respuestas que dio a todo el protocolo. Claro, y ahora en caso más pequeño particular, ¿cuántas respuestas es lo recomendado anotar entre una lámina? Porque me imagino una persona que es como más imaginativa o creativa, ¿puede dar 6 respuestas en una lámina? ¿O Sí, 8? por supuesto. Sí, Y en ese caso se consignarían todas como respuestas distintas, me imagino, no sé. exacto, son todas respuestas distintas. O sea, no hay un Generalmente límite. no, yo generalmente cuando ya van en la quinta, ya bien, cuando ya me van a dar una Ya, sexta, y le digo, no, con esto estamos bien. Le digo. Con 5 láminas, con 5 respuestas por lámina está bien. vale, perfecto. Gracias. Ujú. Entonces, pero no es el número de respuestas a la lámina, el número de respuestas totales. Por ejemplo, si el sujeto te dio 5 respuestas promedio por lámina y tienes 50 respuestas. Y dentro de las 50 respuestas tú tienes que sumar cuántas son G. Ya, ponte tú que sean 10. Son 10 G dividido por 50 respuestas totales. Así sacas el porcentaje. Ah, ok, sí, 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 ahora entiendo bien. Gracias. Ujú. No tiene nada que ver, o sea, no es por lámina, aquí estamos analizando el test Lo completo, global. el test completo, completo, no por lámina. No se hace análisis por lámina, se hace análisis por la producción completa. Este análisis cuantitativo siempre se hace con todas las respuestas a todo el protocolo, a todas las láminas. Pues si tú haces el análisis por lámina no te sirve, porque lo que tienes que hacer es el análisis global de todas las respuestas, de toda la producción del sujeto. Lo que a nosotros nos interesa es toda la producción del sujeto, todo lo que nos entregó, todo lo que nos dio. Y cada lámina aporta, después cuando tú haces el análisis, cuando ya tienes el análisis global hecho, empiezas el análisis más por lámina. Las láminas te van a determinar, las láminas tienen un sentido, un significado, y uno hace esa asociación más bien dialéctica y esa asociación más bien cualitativa con cada lámina, pero el análisis global se hace con todas las respuestas. Así que ahí tienen Profe, duda. esta parte es como la que usted decía, porque este test también elabora lo cuantitativo y lo cualitativo, que al Exacto, principio lo dijo. exactamente. Nosotros estamos centrados en lo cuantitativo ahora. Está centrado en lo Claro. cuantitativo. Después más Lo adelante cualitativo, viene lo quali. y después, exacto. Y después cuando veamos lo quali, nos vamos ya a la cosa más precisa, lo que vamos a ir viendo lámina por lámina. Ya, profe, todo ¿Sí? claro. Sí, acuérdese, Cuénteme. profe, de mandar el libro, o sea, el manual. No, ahora, cerrando la clase lo voy a subir. Ya, profe, para poder revisarlo y ver más Revisarlo. como en detalle. Sí. Exacto. Chicos, dudas, consultas, pues lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. No sé si estamos bien, pues para no agotarlos tanto y tampoco, además que recreo y vamos a volver, tenemos que terminar a las 4:30, no estamos, prefiero no hacer el recreo y irnos antes. ¿Sí? Sí, profe, por mi parte quedó claro. Perfecto. Les voy a subir entonces los dos manuales. Partan por el manual que es de la Paola Andreucci. ¿Ya?
ese manual es un manual mucho más amigable. Les voy a subir los dos, pero no partan por el de Hernán Rocha, partan por el que hizo Paola Andreucci. Yo le voy a poner ahí Manual Rocha, Paola Andreucci. Ese es el que tienen ¿Mm? que es su directora nueva. Profe, y es más, lo explica como más Más simple. explícito. Más explícito, sí. Ok. Claro, que Rocha es muy enredado. O sea, Rocha tiene unas cosas que igual es bueno leer el manual de Rocha porque te da la base puntual, pero el manual que hizo la Paola, que es su directora actual, ahora tengo entendido, ella fue profe mía y también fuimos colegas hace muy poco, que ella es una de las pioneras del Rocha acá en Chile, se estamos hablando de una de las secas en Chile. Yo estudié con ella. Ella hizo este manual con otras colegas y es un manual que de alguna manera es mucho más amigable que el manual que escrito por Rocha. Así que yo les pediría, o sea, les diría que partan. Les voy a mandar los dos, porque igual es bueno tener los dos, pero el de las chiquillas es mucho más asequible. ¿Mm? Ya, profe, gracias. Ya, muchachos. Bueno, los abandono hoy día. Que tengan un buen descanso, una buena semana de receso. Yo de aquí al viernes ya voy a tener las notas puestas, así que para que puedan revisar ahí sus notas. Todavía no corrijo las preguntas de desarrollo, por eso están las notas que están, así que tranquilo. Yo ya mañana es miércoles, mañana ya me pongo de cabeza en eso. ¿Mm? Gracias, profe. Ya, muchachas, que Sí, estén gracias, bien, profe. cuídense. Cuídese. Ustedes Gracias, también. profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, cuídese que esté bien. Ustedes también.